a mí me encanta haberte encontrado. Me encanta que hayas hecho una sesión para probar qué era eso de trabajar en codesarrollo, en donde caí sin tener la menor idea de lo que iba a suceder conmigo. Y me gustó la experiencia. Me gustó ser cliente de esa sesión. Me di cuenta que en mí pasaron cosas distintas y te agradezco enormemente el que me hayas invitado y el haber tenido esa posibilidad. Gracias. Pues, en ese sentido, Cris, muchas gracias también, porque la experiencia de colaboración en grupo pues es algo que está naciendo ahora mismo. O sea, son las primeras veces que estamos trabajando con desarrollo en español y realmente, pues como tú dices, fue una experiencia de grupo de co-desarrollo por internet además que hicimos. Y bueno, pues es sorprendente como a algunas personas pues les impactó de maneras diversas. Lo que está claro que, por lo menos en tu caso, tuviste mucha curiosidad por explorar más allá y bueno, pues hemos podido ir desarrollando y aprendiendo las cosas. ¿Y qué es? ¿Por qué, digamos, despertó en ti esa luz, esa inquietud para el co-desarrollo? ¿Qué fue lo que te despertó? Mira, yo ni siquiera lo puedo decir como muy claramente, pero fue la experiencia que tuve. Cuando tuvimos esa sesión, a mí se me antojó que había algo distinto a lo que había estado haciendo como coach al trabajar con equipos. Y yo no podía en ese momento como descifrar qué era distinto. Y me dio mucha curiosidad entender qué es lo que había detrás. Por eso fue que quise profundizar y empezar a hacer la formación. Me pareció que quizás era una solución para problemas que había tenido al manejar grupos o al manejar equipos. Esa fue la primera idea que se me ocurrió. Era que yo no había visto que dentro de esa sesión se hubiera presentado como resistencias, sino que algo estaba allí pasando que le permitía a las personas que estaban en ese momento ayudar de tal forma que yo me sentí tranquila y segura. Entonces me pregunté cómo sería si otros pudieran sentirse tranquilos y seguros en medio de una conversación en donde están siendo totalmente vulnerables, como yo era en ese momento de la sesión porque estaba planteando algo que a mí me tocaba y yo pude aprender. Muy bien, es curioso porque en mi caso, digamos, fue de otra manera, porque yo cuando me acerqué al co-desarrollo fue un poco como una búsqueda de buscar algo para las organizaciones, porque haciendo coaching notaba que tocaba techo de alguna manera. Yo veía que haciendo coaching en el individuo de las personas, pues lo que ocurría es que la persona cambiaba, pero la organización no cambiaba, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues es como, me falta algo. La verdad que siempre es ir buscando algo. Yo cuando terminé ingeniería quería cambiar las empresas aplicando tecnología. Me daba cuenta que aplicaba tecnología, pero la empresa no cambiaba. El factor que faltaba, pues el ser humano. Había que formar, el ser humano era el que se resistía. Entonces me preparé como coach para actuar sobre el ser humano. Pero me doy cuenta que actuando sobre el ser humano tampoco cambia la organización. A veces cambia un poco, pero no cambia sustancialmente. Y entonces, a través de un compañero, precisamente a través de hacer grupos por internet con otras personas, vimos que hacía falta algo para trabajar en grupo. Y ahí, bueno, pues fue cuando nos acercamos al co-desarrollo y a la manera de trabajar en grupo con el co-desarrollo, porque también trabajamos con Mastermind, pero es distinto. El co-desarrollo lo que permite es esa sensación que tú has dicho de tranquilidad, de bienestar, de aprender en la sesión, de aprender de lo que estás haciendo. Ese es el efecto quizás fundamental, diferente a lo que puede ser un grupo simplemente de aprendizaje, de apoyo. ¿De acuerdo? Esto no es solo un grupo de apoyo, es un grupo de aprendizaje. Y eso es muy distinto. Sabes que cuando dices eso, justamente me viene a la memoria lo que ha ido pasando a lo largo de, no sé, un año de hacer grupos una y otra vez, especialmente con una organización en donde he tenido la oportunidad
de ir con varios grupos durante meses en esta metodología y veo que sí hay cosas distintas de lo que lograba antes. Fíjate que con el trabajo de coaching de equipos, no siempre lograba que todos estuvieran de verdad como en un mood en donde quisieran ayudar a uno de ellos, sino que sentía que había como una competencia a veces entre ellos. Y también notaba que el hecho de que hubiera un líder del equipo tenía su peso y él podía influir, quisiera o no, en lo que estaban pensando los demás. Y con esta manera de trabajar lo que veo es que todos están iguales. Como es un equipo, me gusta mucho que no hay diferencial de poder. La gente es mucho más espontánea cuando dice las cosas y no está como cuidándose, por lo que hay un acuerdo de confidencialidad. Y no sé, siento como que hay más espontaneidad en las personas al interactuar. Y siento que las reglas que se dan tan claras en cada sesión, a pesar de conducir a cosas sencillísimas, como formas de relación sencillas, son igualmente poderosas. Claro. Eso es lo que he notado. Claro, y hay otro aspecto fundamental cuando comparas con otros sistemas o otros métodos como team building, o incluso el mismo coaching. Hay un aspecto fundamental que es que el co-desarrollo lo que se integra es, primero no lo considero como un proceso de formación, sino realmente es un método de trabajo. Entonces es distinto, o sea, no vas a formarte en algo, no vas a prepararte en algo, sino que vas a trabajar situaciones de tu empresa, situaciones reales, con lo cual, digamos, realmente es productivo del primer momento. Y eso las empresas lo valoran un montón, y para las personas es distinto, no es igual que ir a una sesión con un coach, no, estás trabajando, y eso es el primer aspecto. Y el siguiente aspecto está en que se integra en la duración. O sea, ¿cuántas veces no has tenido una sesión de coaching, un proceso de coaching, parece que tu cliente, coachee, ha aprendido, ha evolucionado, pero luego cuando terminas todo esto, pues resulta que notas, lo vuelves a ver al cabo del tiempo y le notas como ha bajado, ha perdido esa dinámica de alguna manera. Ha habido cambios, pero cuando ha vuelto a integrarse en el sistema lo ha vuelto a presionar para que no cambie de alguna manera o para... Claro, y es que fíjate que quizás la diferencia está en que con el coaching lo que hacemos es estar muy pendientes del individuo, de esa persona con la que estamos en la sesión uno a uno, o de ese equipo como entidad, mientras que con el co-desarrollo lo que estamos haciendo es trabajando en la cultura organizacional, porque todas las personas que están allí, al regresar a sus trabajos, van a empezar a trabajar y van a hacer una red de apoyo entre ellos. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que estos grupos de los que te hablo empiezan a mostrar comportamientos sencillos que antes no tenían. Están llamándose entre pares, vicepresidentes de distintas áreas. Ahora se llaman y se preguntan, oye, tengo acá un problema, ¿tú qué opinas? ¿O por qué no nos reunimos con este grupo a ver si logramos solucionar este tema que me está sucediendo? Esto antes no sucedía, no pasaba. Es una intervención que va como más al sistema que al individuo o al equipo como un ente. Sí, es totalmente orientado. Yo cuando lo transmito, y la primera dificultad es cambiar este chip que tenemos los coaches en particular, de estar pendientes de del individuo. Y aquí es una actuación, digamos, sistémica. Tenemos que pensar en el sistema, de alguna manera. Tenemos que pensar en las relaciones, y lo que no trabajamos es eso. Pero sobre todo no es teórico, es práctico. Lo que se trata es trabajar, poner en práctica distintos comportamientos, distintas actitudes que van a ir poquito a poquito integrándose dentro del individuo y dentro de la organización. Y eso es lo que acaba cambiando y acaba transmitiéndose en el resto de la organización. Y esto es lo que es una transformación sin darse cuenta, porque al final no se dan cuenta, la organización no se da cuenta, simplemente tienen reuniones de trabajo, van haciendo sus reuniones y van ocurriendo cosas alrededor
que van transformando la organización y le va permitiendo a la organización ser más flexible y más adaptativa, porque al final realmente lo que tenemos es que como mejoran las relaciones entre las personas, pues lo que mejora es la capacidad de adaptarse de la organización y de aprender de la organización. Y eso es lo que muchas veces marca la diferencia entre una organización y otra en este momento. Exactamente. Eso es lo que a mí me entusiasma tanto de brindar un proceso de experimentación de lo que es el co-desarrollo al grupo de personas al que queremos invitar que se unan. Cuando hagamos las entrevistas para ver realmente quiénes son las personas que realmente pueden estar como fluyendo felices dentro de esto, me parece que yo voy a estar feliz de pensar que podemos compartir con otros eso que a nosotros nos ha impactado tanto. Está claro, y está totalmente en la filosofía del co-desarrollo, es transmitir y compartir, es un proceso viral y por eso se aprende tanto. En grupo se aprende tanto como facilitador, se aprende tanto como cliente, se aprende tanto como consultor, que son los distintos roles que se producen ahí, y lo que se trata es de transmitirlo a los demás, que los demás lo aprendan y que lo puedan transmitir en sus propias organizaciones y así sucesivamente. Y eso me parece que es una herramienta además para los coaches, es una herramienta fantástica porque lo que permite es construir una relación. Primero, consolidar lo que han conseguido, porque normalmente el coach consigue una serie de cosas en su proceso de coaching. O el formador también, porque cuando enseñas algo lo que quieres está en que se use, que se aproveche. Pero en cambio, no tienes herramienta para poder seguir. Entonces, en cambio, con un proceso de co-desarrollo que se implanta a lo largo del tiempo, lo que consigue está que todo esto vaya floreciendo. De alguna manera hemos plantado la semillita, pero luego hay que ir regándola y hay que ir cuidándola. Y el co-desarrollo lo que permite es ir cuidando todo esto para que germine y que crezca mucho más. Y es una herramienta que nos permite, que te va a permitir aportar mucho más valor a las organizaciones o a los grupos, sin lugar a dudas. Y sabes que yo me pregunto cuando te oigo esto, si quizás hubiera sido una posibilidad de intervenir dentro de una organización en casos como los que se me han presentado, de coaches que han hecho un muy buen proceso de coaching, pero que con el paso del tiempo, como decías tú, a veces como que sueltan un poco eso que avanzaron y revierten. Quizás si hubiera habido una manera de acompañarles más a largo tiempo, una forma de crear una red en que se apoyen entre todas las personas en este sentido, hubiera sido más difícil que se presentara esta reversión, o quizás no se hubiera presentado. Entonces creo que es una muy buena opción esto. Claro, sin lugar a dudas. Y por descontado lo vamos a enseñar, y además lo vamos a enseñar de una manera, lo vamos a transmitir de una manera que yo inicialmente, cuando empecé con todo lo de coaching o desarrollo, me imaginaba que no se podía hacer, que era a través de internet, porque pensaba que todo esto tenía que ser algo directo y bueno, me doy cuenta que no, la experiencia lo está demostrando, que podemos tener grupos por internet, que podemos... el mundo está evolucionando totalmente, cada vez hay más grupos de personas por internet. ¿Y por qué no tener las herramientas y los procesos adecuados para que se relacionen mejor y funcionen mejor y tengan una mayor efectividad? Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a juntar personas de distintos países de habla hispana, ¿de acuerdo? Y vamos a formarlos como facilitadores de co-desarrollo. Vamos a hacer de una manera muy práctica, ¿verdad, Cris? Aquí nada de teoría. Nada de teoría, o sea que no esperen que nos vamos a sentar a contarles el qué, cómo se hace, sino más bien el hacer para que aprendamos haciendo. ¿De qué se trata esto? Creo que puede ser súper interesante y sabes que además le va a ahorrar muchos costos a la gente porque no va a tener que tener tantos desplazamientos y finalmente elige hacer como nosotros temas de co-desarrollo virtual, que ha sido pues muy fácil de hacerlo y muy exitoso con los grupos que hemos tenido. Claro, efectivamente, porque lo de los costos de los desplazamientos es siempre un problema, y también la agenda también es una cosa complicada, porque quieras que no, una sesión de co-desarrollo pues de trabajo son 4 horas, agendarlas pues ya es complicado. Si además de eso tiene que poner desplazamientos, eso complica enormemente el proceso. Pero en cambio así pues podemos integrarlo en tu agenda y simplemente agendarlo y trabajar. Nos vemos periódicamente, una vez cada semana, y este es el proceso que tenemos. En 12 sesiones pues conseguimos
trabajar y desarrollarte como facilitador. Y seguro que vas a descubrir muchas más cosas que todo lo que estamos diciendo ahora mismo, porque cuando nos ponemos a hablar, podríamos estar hablando horas sobre todo lo que ocurre, sobre todo lo que surge, sobre todos los cambios que se pueden ocurrir, ¿verdad, Cristina? Así es, así es. Se descubren muchas cosas que solo sobre la marcha uno puede comprender en qué consistían. Cosas tan sencillas que además yo misma creía que sabía por ser coach o por ser psicóloga o por lo que fuera, y cuando me pongo de verdad a ver lo sencillo de la práctica del codesarrollo y a retarme a ver si estoy de verdad usando esas capacidades que creí que tenía, me doy cuenta que tenía mucho que aprender y me fascina tener la posibilidad de seguir aprendiendo y de retar mi propia, entre comillas, experiencia y know-how tan amplio que he tenido en este tema. Me encanta eso de retar, porque no era la primera coach con muchos años de experiencia que lo dice, que en un proceso de desarrollo se dan cuenta efectivamente que cosas que creen absolutamente tener asumidas, que lo tienen totalmente absorbido, te das cuenta que, bueno, aparece una nueva visión del asunto y es una cosa distinta. Esto de los grupos es la puerta a la diversidad, al fin y al cabo, y es cuando aparecen muchas cosas distintas de distintas personas y de distintas maneras de ver las cosas, y eso es lo que construye todo esto. De hecho, el libro que estamos escribiendo en este momento, pues habla de eso, habla de la diversidad en el codesarrollo, y bueno, de echarle un vistazo para aprender más sobre ello. Bueno, Cris, ¿tienes algo más que decir a nuestros compañeros, a los posibles interesados? Pues mira, que ojalá lean la propuesta que les vamos a pasar, porque después de escucharnos a lo mejor tienen mucha curiosidad, que los esperamos muy felices para ver si podemos compartir cómo hacer de este mundo un lugar en donde nos podemos relacionar bien entre nosotros, entre los seres humanos, especialmente en las organizaciones, que es donde más hemos estado trabajando, pero en cualquier otro grupo que se presente igual tiene unos beneficios maravillosos, así que vengan y nos acompañen y nos permitan crear juntos como lo hemos hecho nosotros también. Muy bien, pues muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos. Esperamos muchas ganas construir un grupo con vosotros, que disfrutéis, que aprendáis y bueno, seguir desarrollándonos, porque al fin y al cabo el codesarrollo es eso, es una herramienta para seguir desarrollando, seguir aprendiendo y teniendo más posibilidades de impactar en los demás. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.